Hola Angélica Bulnes, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar del gobierno y de su líder, el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo recibió los resultados del domingo? ¿Qué lecturas se hicieron en la moneda? ¿Y cuál es el diseño de lo que sigue para adelante? Que no es mucho tiempo ya. Le quedan 3 meses y medio. 3 meses y medio. Sí. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenos días. Uy, buenos días. ¿Estaba ahí haciendo así como por los 3 meses y medio o por Sí. los audífonos y No me tus acuerdo. anteojos? Ok. Son las dos ¿De, cosas. Porque sí. de qué vamos a hablar hoy? Sobre la tragedia en Torres del Paine. Vamos a revisar qué se sabe hasta ahora. Bueno, Porque no en todo hay versión oficial. que si no es la mayor, pegan el palo. Son 5 personas muertas en una 5 cuestión de personas turismo. No, impresionante. Vamos a hablar de lo de Torres del Paine, pero partamos por el presidente. El presidente durante esta campaña, que todavía dura. Ya, exactamente. El presidente tiene bien organizado su plan de elecciones. Es el mandatario al que le han tocado más votaciones en su periodo de 4 años. Tuvo el plebiscito, apruebo-rechazo en 2022. La elección de convencionales, el plebiscito de salida a favor y en contra en 2023, las municipales y de gobernadores y su respectiva segunda vuelta en 2024, las primarias presidenciales de su sector, ahora a comienzos de este año, y ahora la primera y la segunda vuelta. O sea, para diciembre van a ser 8 días de votación las que ha tenido, además de su propia elección en 2021. Algunas de elecciones Impresionante. bien impactantes. Bien. Algunas de las cuales además elecciones han sido bien dramáticas. Para empezar, la del apruebo-rechazo. O sea, ha perdido varias. Ya, pero Sí. por repetición ha ido ganando experiencia y tiene bien aceitado el sistema. El domingo amaneció como es habitual en Punta Arenas, donde lo vimos salir a votar temprano con su hija Violeta y acompañado de sus padres. Y el día lo terminó en La Moneda, donde salió a hablar cuando ya se habían contado el 50% de las mesas de la votación presidencial, junto a la ministra vocera Camila Vallejo y Álvaro Elizalde, el ministro del Interior. Fue un discurso de 5 minutos, muy institucional, agradecimiento al CERVEL, a Carabineros, a todas las personas que trabajaron, a los chilenos, felicitaciones para los 2 ganadores de la primera vuelta y un llamado al diálogo y al respeto. Eso fue el discurso que dio. Muy austero Sí, la imagen. incluso la puesta en escena fue como, Austero. sí, austera. Poco foco. Sí. Ya, los ministros después de eso se fueron, pero él se quedó hasta cerca de las 12 de la noche con su círculo más estrecho siguiendo el resultado de las elecciones parlamentarias, que lo tenían bien interesado, por más allá de si entraba uno u otro candidato, por cómo quedaba la correlación de fuerzas y la configuración del progresismo. Además, el presidente, bueno, vivió hartas campañas, hartas elecciones y le gusta toda esta situación. La entiende. Sí. Bueno, Como entonces... el Mundial de Fútbol. Exactamente. Ya. Veamos cómo se leyeron los resultados ahí. Adelanto que para ver los resultados se usó el modelo anteojo vaso medio lleno. ¿Ya? Ok. Para sacar las conclusiones y que realmente la lectura como más depurada, más ya asentada, se va a hacer el viernes cuando hay fijado Consejo de Gabinete. Ya. Que hace rato que no hay porque el presidente ha estado harto fuera del país. Ha Claro, tenido hartos viajes. Que son seguidos. estos consejos que son el primer viernes del mes. Exactamente. Ya. Más que el porcentaje de Janet Jara, que estuvo por debajo de lo esperado, ¿se acuerdan que hablaban de sí. al menos un 28%? Fue sobre todo la corta distancia entre ella y José Antonio Cast, 3 puntos, lo que sorprendió más. Eso llamó más la atención. Entonces, ya, no estuvo por la expectativa, pero fue compensado por otro resultado inesperado, que es el tercer lugar de Parisi, en vez del de Johannes Kaiser, que era lo que más o menos se esperaba. Y eso consideraron que era una buena noticia porque es el candidato que creen que tienen más posibilidades de ir a buscarle votos desde la candidatura de Janet Jara. Entonces esa fue como la lectura que se hizo en La Moneda, una por otra. Ya. Están más cerca de lo que pensábamos los dos que pasan a la segunda vuelta, pero el tercer lugar de París sí da una cantera de votos claro. posibles. Claro, porque con Kaiser no iban a sacar ninguno. Exactamente. Poco probable. Ya, y con respecto a la parlamentaria, las expectativas eran peores de lo que dejó la votación. Eso sí. En el caso del Senado, se temió que se podía perder el poder de veto. Es decir, los 22 cupos, o sea, quedar bajo el 22, que es lo que se requiere para bloquear reformas constitucionales. Y no pasó. El oficialismo tiene 23 escaños, 24 si uno incluye a Miguel Ángel Calisto. Pero sería audaz
Sí. de mi parte, Es un o poco de la parte sí. de ellos. Sí. Ya, pero 23. Y en la Cámara de Diputados, los dos pactos oficialistas suman 64 escaños, lejos de la mayoría de 78, pero a la derecha no les fue como esperaban, como se esperaba, y el Partido de la Gente con sus 14 diputados impidió que llegaran a superar los 80 y quedaran con una mayoría como contundente. Entonces, tal como en la presidencial, Parisi terminó como ofreciendo una oportunidad. Los 14 diputados del Partido de la Gente ofrecen una oportunidad al menos de negociación, les pareció más posible, una mejor posibilidad si de negociación. El actual oficialismo, si salía con el Partido de la Gente, tiene Tiene 78 los 78. puede elegir la mesa, por Exactamente. ejemplo. Ahora, suerte con eso, yo no digo que esa negociación... Claro, y yo claro. creo que tampoco lo creen allá, pero dicen, por lo menos es posible. En el Partido de la Gente andan diciendo que pueden ser más de 14, que pueden acoger a algunos. Claro, de los que van a quedar sin partido. Exacto, Ahora nadie puede cantar victoria en este tipo de congreso que hemos visto en los últimos años. es cierto. Porque como cruzan los díscolos, O sea, más que contar victoria, nadie puede dar como por segura las mayorías No, o las no. minorías porque... depende cómo se levanten y las Exacto. alianzas Y además que que hacen en el acaba de café. muchas personas nuevas que no sabemos. Ya hemos visto cuánto duran Claro, en los partidos. No hay fidelidad de partido hoy día. Exacto. Ya, pero esas son las cuentas que Es se poca. hacían. Poquísima. Bien poca. Ya. Bueno, partamos por el Partido de la Gente, que tuvo un escaño de Claro. 6, o sea, una bancada de 6 en el año 2022, Y quedó llegó en a cero. 9, llegó Claro. a 9 y quedó en 0. Pero mira, solo recordemos los retiros. O sea, el presidente Piñera pidiendo que no los aprobaran y un grupo importante de diputados de derecha los aprobó. Bueno, Sí. todas esas cosas hemos visto. Ya, pero estas son las cuentas Ya, que pero se sacan sacaban la ahora. cuenta Esa y, que la- tienen razón. La derecha no tuvo no- la no avalancha tuvo lo que se esperaba. Ya. Y además, si bien el Frente Amplio perdió diputados, bajó de 21 a 17, es el partido más grande del sector. O sea, es el partido más grande de la izquierda, cuando acuérdense que tras la primaria, no pocos lo dieron por muerto. Acuérdense el resultado de primaria y lo que como el Frente Amplio con esto desaparece, bueno, sigue siendo el partido dominante. Y sumémosle que entran algunas figuras más disciplinadas o más cercanas al proyecto de Gabriel Boric que las que habían, por ejemplo, Beatriz Sánchez, que llega al Senado, Constanza Schoenhout, que llega a la Cámara, o incluso, por ejemplo, Diego Ibáñez, que no es del lote como más borichista, pero que no siendo de ese lote es el más cercano de su lote al mundo borichista. ¿Ya? Entonces, y otro tanto ocurre con el Partido Comunista, que mantiene 11 diputados, pero sale Carmen Hertz y llega Iracy Hasler, o Marcos Barraza, ellos llegan a la Cámara y no entra Hugo Gutiérrez al Senado, a donde sí llega Carol Cariola, que son todos del sector más, ¿cómo le llaman? Renovado, dialogante, amarillo, póngale como quieran, pero de ese sector del Partido Comunista. Generacionalmente más cerca también. Y generacionalmente más cerca, y más historias comunes. Y lo otro es la DC, es otra cosa que se miró con atención. 8 diputados, que también a la DC la daban por muerto. Y Sí, entonces lo que veían es el contraste entre cómo le fue a la DC, aliado al oficialismo, y cómo le fue a demócratas y amarillos, Aliado a la derecha. aliado a la derecha. Demócratas, un diputado, amarillos, 0. Bueno, entonces esa es la cuenta que sacaron. Entonces era como las lecturas. Ya, no son resultados para estar exultantes, me decía, lo admiten, pero este era un tipo de comentario que escuché. Como, acuérdate que hace unos meses se daba por descontado que Belín Matei iba a ser la próxima presidenta de Chile. Como que la elección parecía un trámite, ¿no es cierto? Después incluso se habló que a la segunda vuelta iban a pasar 2 candidatos de derecha. Y finalmente lo que tenemos es que Janet Jara, la candidata al oficialismo, pasó primera con un resultado no como se esperaba, pero pasa primero a la segunda vuelta. Y eso también como ejemplo de que acá las cosas son bien volátiles. Ya. Y cuando yo pregunto cómo cae por allá en la moneda, que Janet Jara se distancia del gobierno y el presidente, que su comando como que decididamente a seguir en esa línea, se impone la tesis de que esto es normal, como la tesis de la normalidad. Es legítimo, incluso el presidente dijo en un momento que era legítimo que los candidatos se diferenciaran, que más en el contexto actual en que no solamente en Chile, sino que a nivel global, nunca gana la continuidad, ¿ya? Y que el presidente le advirtió, incluso antes de la primaria, a los ministros, o a algunos ministros que estuvieran listos para que les pegaran. Eso que era parte de lo que iba a pasar. Él ha hecho harta campaña. ¿Qué viene ahora y cómo va a enfrentar la segunda vuelta? El presidente ha estado harto fuera de Chile las últimas semanas y ahora está muy ocupado con el presupuesto.
le preocupan los incendios. No quiere terminar su gobierno como con una tragedia, con los incendios en Viña. Forestales. Entonces está preocupado de la prevención y de que esté todo activado para cuando empiece la temporada de incendios. De sacar el proyecto FES, CAE, o sea, terminar con el CAE, eutanasia, y también del cierre, de cerrar bien, de que todo empiece como a operar para el cierre. No hay viajes contemplados por el momento fuera de Chile. Sí se está pensando en viajes regionales, quiere cumplir como con todos los lugares que dijo a los que iba a ir, todo eso. Y su línea de cara a las elecciones es la que fijó el domingo, cuando habló, y el lunes también cuando habló, como un poco replegarse, una actitud como bien sobria, pero me dicen, en ese diseño también hay banderas rojas, que son principios o logros emblemáticos del gobierno. Es decir, si José Antonio Kast, por ejemplo, decide hablar en la línea de Johannes Kaiser de indultar a presos por violación a los derechos humanos, va a responder. O si arriesga la reforma de pensiones, también va a salir a responder. Esos son como, la idea no es salir a responder. Ya se piensa en el día de las elecciones. Estuvieron recién en el cambio de mando en La Paz y les sorprendió mucho que como que, por ejemplo, Luis Arce no fue a el cambio de mando, a entregarle el mando a Rodrigo Paz, el nuevo presidente, o que incluso entiendo que no lo recibió en el Palacio Presidencial antes. Como justo lo que no quieren que pasen, el modelo es lo que hizo Sebastián Piñera cuando, en el año 2021, el tradicional llamado, y al día siguiente lo recibió el presidente Boric con Isquia Siches y con Giorgio Jackson. Claro. En la moneda. Estaba esperando abajo, recuerdan como, Sí. como bien afectuosamente estaba esperando abajo el ministro vocero Jaime Belolio, que fue un encuentro, veníamos de, señor presidente, usted está avisado. Sí. O sea, de eso venía, Claro, y fue y un recuerdo. le mostró todos los salones. Exactamente, los y ese es cuadros. el modelo que se va a seguir, gane quien gane, que sea institucional e incluso amable. Y lo último que me aclaran es que para el 11 de marzo de 2026 no va a haber andamios en el frontis de la moneda, Sí. y quien asuma ese día va a poder salir a saludar desde el balcón desde el balcón a la Plaza de la Botica. Sí, la semana pasada ya lo estaban diciendo en la moneda, porque la verdad es que la crítica fue justificada e intensa, porque parecía Para un estos despropósito. arreglos que empezaron la semana pasada. Así que no hay andamios para el 11 de marzo. No hay andamios. Total. Ya, Andrea Vial, hablemos de las Torres del Paine. Mira, para realizar un trekking en cualquiera de los distintos senderos del Parque Nacional Torres del Paine, no se requiere completar ninguna autorización. No se exige una firma, ni es obligatorio decir dónde uno va. Y tampoco hay control de quienes entran o salen de los distintos refugios que hay en las rutas. Y aunque los senderos están como bien demarcados, no es difícil perderse. En el verano me contaba un joven atlético, se topó con unos jóvenes que llevaban 3 horas caminando para ir a la base de las torres, que es un paseo que hace la mayoría de la gente que va a Torres del Paine. Andaban medio dudosos estos chicos, claro, porque caminaban justo en la dirección contraria, o sea, tuvieron que deshacer las 3 horas y después las otras 4, no sé lo que le significa subir. En el parque existen distintos tipos de trekking, dependiendo del grado de dificultad al que el caminante quiera someterse. Los más famosos son la W, que es un circuito de 4 o 5 días con ascenso a la base de las torres, y luego caminatas por un día en el Glaciar Grey o el Mirador Cuerno. Y la O, la más completa, la más difícil, la ruta más larga y, por cierto, la más agotadora. Dura entre 8 y 10 días y rodea todo el macizo. Esta es la que eligió el grupo de extranjeros, que terminó con la vida de 5 de ellos. El accidente ocurrió en el sector más crítico de esta caminata, el día lunes, después de alojar en el refugio Los Perros. Eso significa que llevaban 4 días caminando. El grupo salió antes de las 6 de la mañana para ascender a la cumbre del Paso Gardner, que está a 1.200 metros de altura. No es una cumbre propiamente tal como uno imagina en una montaña, como en la punta de la montaña, ya es la altura máxima de esa parte de la cordillera. Me detengo un segundo porque yo imagino que a varios que están escuchando pensarán, pero eso no es tan alto, 1.200 metros. El Manquehue tiene 1.600. Claro, pero esto es en la Patagonia, con ráfagas de viento de 190 kilómetros por hora. No tiene nada que ver con el paseo en short, zapatillas y el perro a la cumbre del Cerro Manquehue. Ahora, si te pesca viento blanco, hasta ahí llegaste porque no se ve nada a 30 centímetros, te desorienta, y si paras un segundo, te congela. Si decides volver a tu refugio desde donde saliste, ya tampoco ves la huella.
se borró. O sea, estamos hablando de 10 grados bajo cero y no es extraño que te empuje el viento metros de metro y puedas caer, no sé, 6 metros más fuera de la ruta, 8 metros fuera de la ruta, que vueles, digamos. Entonces, uno de los turistas, esto es lo que se sabe hasta ahora, pero no hay nada oficial, o todavía no hay un relato oficial de exactamente lo que ocurrió, eso que nos gusta a nosotros detalle por detalle. Claro. Salió a tal hora, caminó por aquí. Bueno, uno de los turistas llevaba de este grupo Espérate, este era de un grupo. 9. ¿Sabemos si este grupo andaban todos juntos o coincidieron? Tampoco se Ya, sabe eso, ya. pero creemos que sí, porque había muchos otros turistas y siempre se habla de estos 9. Ya. Yo creo que estos andaban juntos, no andaban con guía. Cuestión que tampoco es rara. Es bien habitual no Es andar muy con habitual guía. no andar con guía. Ya, entonces, uno de ellos llevaba un comunicador satelital, el Garmin InReach, que permite enviar mensajes de emergencia a centros de coordinación de rescate. No hay que hacer nada sofisticado, solo apretar el botón SOS y esa señal llega inmediatamente a Estados Unidos. Tú puedes hacer otras cosas, que es lo que se hizo después, pero tú apretas ese botón y llega la señal a Estados Unidos, se retransmite a los contactos que tú mismo entregaste al sistema, ya que probablemente acá se cree que es un familiar de esta persona, y de ahí a las autoridades chilenas. Ya. ¿Ya? Lo interesante es que te fija el punto exacto donde tú activaste la señal. O sea, se sabe exactamente dónde tú georreferencias. estás. Exacto. Puede estar enterrado bajo la nieve, pero se sabe que es ahí. Bueno, la persona que activó el SOS estaba en alguna parte entre el refugio Los Perros y el Paso Garner. El Paso Garner, este trayecto entre el refugio Los Perros y el Paso Garner es, como les digo, el más difícil, es en ascenso. Y el más y es aislado. el más complicado, el más aislado, el más lejos de todo. Y se supone que esta persona que activó el SOS lograron ir a buscarla desde el Paso Los Perros, desde el refugio Los Perros, al lugar donde se encontraba. ¿Ya? Y desde allí, una vez que estaba en el refugio Los Perros, viene un segundo mensaje. Esta vez redactado por una joven australiana que lo publica en Facebook. La verdad que cuando tú usas este aparato InReach, puedes publicar en Facebook, en varios lugares. Porque te permite hacer eso. Y ahí ella explica parte de lo que ocurrió, informando que todavía hay gente atorada en el lugar, que necesitan más rescatistas para poder traerlos de vuelta y pide ayuda. Entonces es como un segundo Es bien dramático mensaje, el mensaje, muy bien dramático. desesperado. Qué horror. Ayer las autoridades confirmaron la muerte de los 5 extranjeros, un alemán, una alemana, un mexicano, una mexicana y una británica. Y costó saber cuántos turistas conformaban el grupo porque nada de eso, como les digo, queda registrado en ninguna parte. Finalmente se sabe que eran 9 personas y que 4 de ellas pudieron volver a los campamentos. O sea, algunas probablemente, tampoco sabemos todavía, lograron seguir hacia el refugio Grey, que es lo que continúa de esa caminata, una caminata que dura hasta 11 horas. ¿Ya? Y otros a lo mejor volvieron al refugio Los Perros. O sea, O da sea, la ahí se impresión de encontraron. que se perdieron unos de otros. Claro, porque o sea, Que no imagínate, estaban juntos. o sea, estaban juntos, pero acá tú te desvías medio grado y ya no te por ves. eso. Mira, por lo general en el parque, una vez al día los guardaparques de CONAF suben para mover a la gente. Esto es muy gráfico en la base de las torres, la gente que ha subido le puede haber tocado. Y acá en el Paso Garner también lo hacen. Aunque si te desviaste unos metros ya nadie te ve. O sea, suben por distintas laderas, uno y uno, se topan arriba, bajan. Pero si tú te desviaste porque, no sé, querías ir al baño digo, ya nadie te ve. Entonces, las dudas que aparecen, ¿por qué decidieron seguir adelante la mañana del lunes en circunstancia de que sí había una alerta temprana de mal tiempo? Claro. Por lo general esa información se maneja en los distintos refugios donde hay wifi, en todos los refugios hay wifi. Los turistas van chequeando la situación meteorológica. Pero según un guía de la zona, conversé ayer con un guía que estaba ayer en el Paine, el domingo, por las elecciones, había menos guardaparques. Y quizás faltó una voz más firme para impedirle salir ese día. Porque si bien los guardaparques no te pueden impedir salir, sí te pueden decir, oiga, Va a estar mala la cosa, va a estar o muy puede malo, o sea, cambiar el usted tiempo. no puede salir porque nos va a poner a todos en peligro, porque vamos a tener que ir a rescatarlo. Y en general la gente, sí, obvio que te hace caso.
pero me dice que probablemente no había nadie. El recorrido que debían hacer no era solo subir la montaña, sino algo igual de duro, que era bajarla para llegar al próximo punto, que era el refugio Grey. Todo ese trayecto que dura 10 horas es muy complicado. Esa es la parte más complicada de la O, digamos, claro. El sendero alrededor de todo el macizo. Mira, para tener una idea de la altimetría o los desniveles y la distancia, es como quisiera, esto también me lo explicaba un guía, es como quisieras el Manquehuito, luego el Cerro Manquehue, que sigues por el hombro y subes al Carbón y llegas de vuelta a la pirámide. Todo eso. No. Entonces, llegar al lugar donde ocurrió la tragedia, además es muy difícil, con el viento que hay es complicado operar un helicóptero, entonces todo es lento porque este refugio está a varios días de caminata. Esa es la otra. No es como... Vamos al campamento. Como este accidente no debiera frenar a nadie para ir a conocer y disfrutar del deporte al aire libre en Torres del Paine. Y de esa belleza. Sí, esa belleza. Yo creo que sí es importante transmitir que algunos de los circuitos como la O no solo exigen un buen estado físico, sumemos también la indumentaria, el clima puede cambiar en minutos, pero también hay que practicar la templanza y saber decir no cuando tengo un informe de tiempo adverso. Y entonces voy a recomendar una guía que creo que es la mejor guía de Torres del Paine, que está muy bien hecha, llena de información práctica y relevante para hacer un trekking en la zona, fotografías maravillosas. La encuentran en el sitio de Instagram de la fundación que la editó, la Fundación Paine Central, que se dedica además, hay mucha información sobre escalada, pues son expertos en eso. Y es de esta fundación tiene su dirección, que la ven en Instagram, que es Paine-Central. Para todos la encontré. ¿La encontraste? Para todos quieran ir a recorrer ese lugar maravilloso, pero con las debidas medidas de seguridad que se requieren. Sí, porque como dices tú, me dice gente que lo hizo, que no es un trekking peligroso, que hay que tener respeto por la montaña. Exacto. Respeto. Que en febrero a un amigo mío le agarró una ventisca de nieve feroz en febrero, en pleno verano, y que hay que estar preparado en ese lugar para, si tienes algún problema, para acampar en intemperie, por si es que no alcanzas a llegar al refugio. Y que eso también, hay que estar preparado. Es que déjame contar una cosa chica también, ¿qué pasa? Tú caminas con una media mochila porque vas con la carpa, con todo. Pero hay mucha gente que no va con carpa ni nada, sino va arrendando en los distintos refugios. Sí, exacto. Tampoco sabemos si ellos iban muy cargados o solo con una mochilita. Capaz que no llevaban una carpa. Oye, en un tema relacionado indirectamente... No, que quiero decir que me dicen que los senderos están muy marcados, que si el paso está cerrado te avisan, y que en Magallanes las 4 estaciones en un día es algo habitual. No hay que olvidar eso. Ahora, ellos eran todos extranjeros. Entonces, no. En fin, en un tema relacionado muy indirectamente, pero viene asunto mencionarlo. La pasión de un maestro, Claudio Lucero, un libro de Lorena Medel sobre el legendario montañista chileno. Me acaba de llegar, no he alcanzado a leerlo, no lo he visto, pero es la historia de Claudio Lucero, que además el producto de la venta de este libro va para Claudio Lucero. Qué lindo. Que tiene, mira, llegó en el momento, sobre 90 pero años. Yo creo que mucho que ver, porque ahí hay que aprender a respetar la montaña. Exactamente, me acordé precisamente de eso, del respeto por la montaña. Así que felicitaciones a la Lorena Medel, por suerte, y el reconocimiento para el gran Claudio Lucero, que tiene una de mis frases favoritas. ¿Cuál? Nunca más hueá a medias, Claudio, de Rodrigo. Está Jordán arriba del Everest. Y hablan, está en el documental. Es maravilloso, Es que vivimos toda una generación en que todo era media. Sí, nunca más hueá a medias. Ya. Aquí vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes. 10 de la mañana en Valparaíso comienza la sesión de la Cámara para votar la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Cuesta arriba para el ministro, en la Cámara. Ibas a decir lo mismo, Andrea Vial, pero... Coincidencia. No, pero mira, yo creo que hay que atentos también en este mismo tema, porque hoy se va a tratar de trasladar los cuerpos de los 5 extranjeros desde el refugio hasta las Torres del Paine y de ahí hacer todo lo... Me imagino que ya está todo preparado. En el Senado comienza la tramitación de la ley de presupuesto. Y 183 años celebra la Universidad de Chile. Un saludo a la Universidad de Chile. Hay una actividad a las 11 de la mañana. Va a estar el presidente Boric. El viernes hay un lindo concierto en la sala de conciertos de la Chile.